Bueno, como vamos a ver, en todo ese ambiente que habíamos descrito, va a haber o vamos a encontrar distintas áreas protegidas o parques nacionales. Es decir, el hecho de ser parque nacional, reserva provincial, tiene que ver con la jurisdicción y fundamentalmente con el financiamiento, si es de nación o es de provincia. Lógicamente que a mayor importancia va a tener una jurisdicción nacional, ¿no? Como son los parques nacionales, que a su vez cuentan con todo un sistema de organización a nivel nacional y con guardaparques especializados en cada ambiente determinado. El Parque Nacional Iguazú fue creado en 1934 con la idea o con el objetivo de proteger a especies en extinción, como en este caso el yaguareté, que veíamos en filminas anteriores. Cuenta con una superficie de 67.000 hectáreas y fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1984 y más recientemente es considerado una de las maravillas del mundo. El río Iguazú, que significa agua grande, desemboca en el Paraná, ¿no? Y forma una serie de saltos. Esos saltos, que son los que podemos observar aquí, que según la cantidad de agua que lleve el río, según el caudal, pueden ser más o pueden ser menos, ¿verdad? Estos desniveles que tiene el río Iguazú cuando va a desembocar cerca del Paraná se deben a la existencia de basaltos y rocas que no son fáciles de erosionar. Lo lógico sería que el río vaya erosionando los costados de la roca y vaya encontrando su cauce, como ocurría en otras regiones que vimos, como por ejemplo en la quebrada de Humahuaca, que allí tenemos rocas sedimentarias. Acá la roca es mucho más dura, mucho más difícil de erosionar, si bien para el agua nada es imposible, pero bueno, le va a llevar miles y miles y miles de años lograr erosionar parte de esos basaltos. Entonces, el río además corre por una falla geológica que fue la que levantó estas rocas, dando lugar a esta formación de saltos. Para que se formen los saltos, obviamente, se necesita tener cierto caudal de agua. Vamos a ver alguna imagen, como está pasando actualmente, que no se ven algunos saltos precisamente por la falta de agua. Y si tuviese mucha cantidad de agua, algunos saltos tampoco se verían, es decir, se necesita un caudal medio para ver la mayor cantidad de saltos posibles y las islas que se van formando en el medio. Acá en esta otra imagen que me pareció muy bonita, ¿no? Se puede ver algunos islotes. Lo interesante no es solamente las cataratas, si bien es el ambiente más espectacular, ¿no? Lo que es más llamativo, o lo que le da imagen al parque, pero además es interesante todo ese ambiente formado por una fauna y una flora que acompaña y que es representativo de la selva paranaense o selva misionera. La fauna entonces está integrada por monos caí, coatíes, ardillas, yacaré, tucanes, colibríes, vencejo de cascada, que es un pequeño ave que vive detrás de estas cataratas, y la flora, que también es representativa de la selva, con algunas especies como por ejemplo el palo rosa, ¿sí? Acá lo vemos florecido y acá vemos la madera. La madera es muy buscada para la producción de muebles. Fíjense qué bonito cuando está florecido. El ibirapitá, que también se utiliza en la construcción o en la elaboración de muebles, ¿sí? Que van teniendo también el guatambú, alturas realmente considerables. Todo este parque está a orillas del puerto Iguazú, que actualmente tiene alrededor de 60.000 habitantes, que entra en contradicción, digamos, con Foz de Iguazú, que es una ciudad mucho más grande,
¿sí? Y donde prácticamente se va a acaparar gran parte del flujo turístico que va hacia las cataratas del Iguazú. Algunas amenazas que tiene este ambiente, lo que yo les decía, la falta de agua. Fíjense esta imagen con respecto a las que veíamos anteriormente. Esta es más actual, ¿ven? Apenas, no es el mismo lugar, pero son algunos de los saltos, ¿sí? La poca agua que llevan. Acá se nota que en otro contexto tendría mayor cantidad de agua. Esto se debe a que, por un lado, se dio desde el año pasado una disminución en las precipitaciones, con lo cual hay menor caudal de agua, pero además las represas que ha construido aguas arriba, en todo tanto en el río Iguazú como en el Paraná, pero en este caso tienen mucho que ver las construidas sobre el río Iguazú, ¿sí? Por parte de Brasil, bueno, ahí tienen los nombres: Foz de Areia, Salto Segredo, Salto Santiago, Salto Osorio, Salto Caiza, Bajo Iguazú, ¿sí? Que inclusive hay algunas más proyectadas. Brasil tiene la llave de la canilla, ¿no? Por así decirlo. Brasil regula la cantidad de agua que nos deja a los ríos argentinos. Porque, bueno, es territorialmente es la dueña, por así decirlo, de la cuenca alta de todos estos ríos. Otra cuestión que influye en el parque es la deforestación en toda la cuenca del Iguazú, que también va llevando, junto con el punto anterior, a menor caudal de agua o menor retención de agua y pérdida de la biodiversidad. Otra cuestión tiene que ver con la caza furtiva. Hay varias especies amenazadas. Bueno, el yaguareté ya lo habíamos señalado. Muchas de estas especies son cazadas, inclusive pescadas, porque todos estos ríos tienen peces de gran valor, inclusive de gran valor comercial, como por ejemplo el dorado, que Argentina lamentablemente nunca ha controlado la pesca en todos estos ríos importantes. La extracción de productos forestales madereros, ahí tienen una imagen de una campaña para que no se elimine a los palos rosa, prácticamente van quedando cada vez menos, por eso muchas de las especies que nosotros nombramos prácticamente ya no existen muy pocos. Y otra cuestión también el impacto del turismo. Acá tenemos una imagen en el Parque Nacional Iguazú y un datito que me pareció interesante, que en la primera quincena de febrero del 2020 el Parque Nacional Iguazú recibió 78.000 visitantes. Él les da 5.000 y pico por día, más o menos 5 o 6.000 por día, y siendo que es la baja temporada. La temporada alta es julio, entonces no quiero ni pensar, bueno, este año no por el coronavirus, pero no quiero ni pensar lo que puede llegar a ser un mes de julio en condiciones normales, y ciertamente el turismo impacta sobre la zona porque alimenta a los animales. Hay que construir senderos, miradores, que ciertamente van ocasionando un impacto sobre el ambiente. Otra de las reservas es el Parque Provincial Moconá, que se encuentra dentro de la reserva de la biosfera Yabotí. Está acá, está sobre el río Uruguay. Si ustedes ven en esta zona, está cerca del Soberbio, en la localidad. Yabotí quiere decir tortuga en guaraní. En toda esta región también está del otro lado, también hay un parque brasilero. Los Altos del Moconá es muy interesante. Acá se ve cómo se forman. Son producto de una falla geológica sobre el río Uruguay, con las desembocaduras de los ríos, bueno, Pepiriguazú y Yabotí, y los ríos brasileños Serapiao y Calixto. El río, no sé si ustedes se dan cuenta, corre de esta manera. Esto sería la dirección en que corre el río.
y la falla está sobre uno de los bordes, está sobre el borde argentino. Es como, por eso, una de las acepciones de Mocona es el que todo lo traga, porque este salto se va formando en forma longitudinal a lo largo de 3 kilómetros, va saltando sobre sí mismo. El agua va para allá, pero sobre esta ribera, que es la ribera argentina, ¿sí?, hace un salto sobre el río y después el agua sigue rumbo a lo que sería el Río de la Plata. Esta es la costa brasileña y esta es la costa argentina. Una vez más, Brasil tiene la imagen. Nosotros estamos acá, digamos, esta es la costa argentina y acá pasaría la divisoria del río, una parte argentina y una parte brasileña. Acá tenemos más de cerca, acá se ve claramente cómo los basaltos afloran y cómo esto es una falla, fíjense la altura. También depende del caudal. Si lleva mucha agua al río, el agua supera prácticamente la zona de la catarata y no se ven, no se puede apreciar, digamos, ¿sí? También todo el ambiente tiene que ver con un contexto de selva. Yo les voy a dejar un videito de YouTube que dura unos minutitos, pero es interesante porque se ve acabadamente todo el ambiente y lo que significa navegar por esta zona. Es decir, las excursiones, el que se atreve por lo menos, va a navegar en este sector para poder observar más de cerca lo que sería este salto, que no tiene mucha altura, entre 100 y 300 metros, pero que es más que interesante, digno de ver. Vamos entonces a los esteros de Liberá, en toda esta zona. Estos que nosotros acá vemos con líneas punteadas, tiene que ver con antiguos cauces del río Paraná. El río Paraná, en tiempos geológicos, hacía esta trayectoria. Por una falla geológica que coincide prácticamente con la formación de la cordillera de los Andes, toma este formato y este formato por donde pasa el río Paraná, ¿sí? La diferencia entre estero y laguna tiene que ver con la profundidad. Una laguna tiene una profundidad más estable y un estero está más asociado a la época de mayores precipitaciones. Acá lo interesante es que tenemos vegetación acuática, flotante, acá tenemos el irupé florecido, acá tenemos algunos camalotes, algunas plantas flotantes, que van embalsados, tipo islas, ¿sí? Y los juncos y totoras, que son las que se desarrollan en los alrededores de los esteros. Toda esta zona de Corrientes estaba orientada a la ganadería. En las últimas décadas se va orientando cada vez más hacia la actividad turística. Vemos una parte de la reserva. En el 2018 fue declarada Parque Nacional Iberá, dedicándose 158.000 hectáreas. Se ha diagramado una ruta en base a esto. Acá es importante los portales que ustedes van a ver en este mapita, es decir, no se puede entrar por cualquier lado, sino por algunos portales que son algo así como los caminos de ingreso a la zona de los esteros, ¿sí? Donde es necesario quedarse por lo menos un día o dos. Acá tenemos una imagen de lo que es toda la zona de esteros. Acá tenemos parte de la fauna, como el yacaré, el oso hormiguero, el tapir, ¿sí? Y nuevamente una imagen panorámica del irupé. Como amenazas de este ambiente podemos observar la caza furtiva. Acá tenemos una parte de un yacaré que ha sido golpeado a machetazos, matado. La sobrecarga de ganado, dijimos que estos pastizales eran orientados a la actividad ganadera. Fuegos recurrentes, que a veces se lo utiliza para desmalezar, desmontar. Cambios por la forestación, especialmente con la forestación con pino elioti, paraíso, ligustrina, que están cambiando el paisaje y son especies exóticas.
la intromisión de cerdos y ciervoaxis que terminan compitiendo con las especies nativas y la construcción de terraplén